Saludos, esta es la primera parte de la lección número 100 de nuestro curso de precálculo. Antes de ver el material de esta lección, quiero llamarle la atención a un error que cometí en la demostración del último teorema, que fue con lo que terminamos la lección anterior. Y fue en este paso, cuando yo establecí que la restricción del seno de negativo x era lo mismo o era igual a el seno circular de ese mismo número negativo x, y que entonces, como la función seno era impar, yo podía pasar ese signo negativo al frente, ¿ves? Ponerlo negativo de el seno circular de no de menos x, sino de x entonces, porque el signo de la x que teníamos aquí lo pasamos al frente, ¿verdad? Y que eso era igual al negativo de, y previamente en el teorema, en la demostración del teorema hemos visto que el seno circular de x es lo mismo que la restricción del seno de x, así que el negativo del seno circular de x es lo mismo que el negativo de la restricción del seno de x. Bien, y entonces le recalqué que en este paso en donde usamos el hecho de que la función seno es impar, el teorema que lo establecía decía lo siguiente, y lo dije mal, que las funciones coseno y tangente eran pares y que las demás eran impares. Lo dije dos veces. En una tercera vez que lo repetí, lo dije correctamente, que las funciones coseno y secante, que es su recíproca, son las que son pares, y las demás, entre las cuales se encuentra el seno circular, eran impares. ¿Ok? Bueno, pues aclarado ese error, ¿verdad? Para que no les quede duda, si es que le causé confusión a alguien, pues continuamos. Y establecemos ahora esta definición que dice las funciones y igual al seno inverso de x, que también se puede escribir así y se escribe así, arcsen de x, donde los valores del dominio representados por la variable independiente x van desde negativo 1 hasta 1, y los valores del alcance representados por la variable dependiente y van desde negativo pi medios hasta pi medios. La función y igual al coseno inverso de x, que se reescribe así también, arc cos de x, donde la x, los valores del dominio van desde negativo 1 hasta 1, el mismo dominio que el de la función seno inverso, ¿verdad? Y que los valores del alcance van desde 0 hasta pi. La función y igual a la tangente inversa de x, que se puede representar así, arc tan de x, donde la x puede ser cualquier número real, o sea que el dominio de la función tangente inversa son todos los números reales, y los valores del alcance son aquellos números reales que están entre negativo pi medios y pi medios, ¿ves? Entre, porque fíjense que no está incluida la posibilidad de ser iguales. La función y igual a la cotangente inversa de x, que también se puede escribir de esta manera, arc cot de x, donde la x, igual que en el caso de la función tangente inversa, los valores del dominio son cualquier número real, pero la y, los valores del alcance, son aquellos números reales que están entre 0 y pi. La función y igual a la secante inversa de x, que se puede representar de esta manera, arc sec de x, donde los valores del dominio x, sus valores absolutos son mayores o iguales que 1. O sea que los elementos que están en el dominio de la función secante inversa son aquellos números reales que son mayores o iguales que 1 o menores o iguales de negativo 1. Y que la y, los valores del alcance, pueden estar en cualquiera de estos dos intervalos. Los números reales que van desde 0 hasta antes de pi medio, o que van desde negativo pi hasta antes de negativo pi medio. Finalmente, la función y igual a la cosecante inversa de x, que se puede representar también así, arc cosecante de x, donde los valores del dominio de esa función cosecante inversa son los mismos valores del dominio de la función secante inversa, sus valores absolutos son mayores o iguales que 1. O sea, los valores del dominio son aquellos números reales que son mayores o iguales de 1 o menores o iguales de negativo 1. Y que los valores del alcance son esos dos intervalos, parecidos a los dos intervalos en donde está el alcance de la función secante inversa, pero con esta variación. La y, en vez de ir desde 0 hasta antes de pi, al revés, va después del 0 hasta llegar a pi medio, ¿verdad? Aquí no se llegaba, pero aquí sí. O que están después de negativo pi hasta negativo pi medio, ¿ok? Y ahora aquí le aclaramos que esta notación arc, lo que sea, que la tenemos aquí, 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 la tenemos aquí. No se lee como yo se las leí tal como está escrito, arc cos, arc sen, arc cot, no. Se lee arco lo que sea. Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante, arco cosecante, ¿ok? Bien, pues esas 6 funciones se llaman las funciones circulares inversas, tal como yo lo leí. Seno inverso de x, coseno inverso de x, tangente inversa de x, las inversas, las funciones inversas de las funciones circulares. Y usted me dirá, bueno, pero aquí yo no estoy buscando la inversa de la función seno circular, porque la tengo con letra mayúscula. Estoy buscando la inversa de la restricción del seno, la inversa de la función restricción del coseno, la inversa de la función restricción de la tangente, etcétera, ¿verdad que sí? Pero el acuerdo es que a pesar de que de hecho yo estoy buscando las inversas de las restricciones de las funciones circulares, se le llaman las inversas de las funciones circulares. No de las restricciones de las funciones circulares, sino
de las funciones circulares, ¿ok? Bueno, vamos a ver las gráficas de las funciones circulares inversas, de estas que están aquí, ¿verdad? Esa función seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, etc. Yo voy a hacer en detalle las gráficas de la función seno inverso y de la función coseno inverso, que recuerde que hemos dicho que ahora se puede representar de esta manera, arco seno de x o arco coseno de x respectivamente, ¿verdad? Y las tenemos aquí, mire. Recuerde cómo usted construía la gráfica de una función, de una relación inversa de una función. Pues mire, recuerde cuando estudiamos lo de la relación inversa que para construir la gráfica aproximada de la relación inversa de una función, usted consideraba, además de la gráfica de la función original, la línea que correspondía a la función identidad y igual a x. Y pensando que esa línea era un espejo, reflejaba la gráfica de la función original a través de ese espejo, ¿verdad? Y la gráfica que se obtenía era aproximadamente la gráfica de la relación inversa. Bien, por ejemplo, yo les voy a hacer en detalle la del seno inverso y la del coseno inverso. Las demás se las presento, pero salen de forma parecida. Mire aquí, la gráfica de la función restricción del seno, que es a la cual yo entonces le busco la inversa para llamar la inversa del seno, no la restricción del seno, sino la inversa del seno, era esta que está aquí entrecortada, ¿verdad? Que se extendía en el eje de x desde menos pi medios hasta pi medios y en el eje de y desde negativo 1 hasta 1. Y que empezaba así, la tenemos aquí entrecortada, la de aquí. Esta que está aquí entrecortada es la gráfica de la función restricción del seno. Pues, ¿cuál será la gráfica de la función seno inverso? Que sería la inversa de esa función que es restricción del seno, pero que no la llamamos así. La inversa de la restricción del seno será la inversa del seno, ¿ok? Pues consideramos la línea y igual a x, ¿verdad? Que es la gráfica de la línea de la función identidad y igual a x. Y ya pensamos que esa línea es un espejo a través de la cual voy a reflejar esta gráfica de la función restricción del seno. Pues mire, esta partecita que está aquí en la gráfica de la restricción del seno se refleja, miren aquí. ¿Lo ves? Esta partecita se refleja aquí, mírela. ¿Ves? Esta partecita que está aquí en la gráfica de la función restricción del seno se refleja al otro lado de la línea y igual a x, que es este pedacito que está aquí, ¿ves? Este pedacito que está aquí en la gráfica de la restricción del seno, recuerde que es la que está entrecortada, la reflejamos a través de la línea y igual a x acá, mire aquí, ¿ves? Esta partecita que está entrecortada se refleja, mire aquí debajo de la línea y igual a x, como un espejo, ¿ves? Y finalmente esta partecita que está en la gráfica de la función restricción del seno se refleja a través de la línea y igual a x acá, mírela, esta partecita, mírela aquí reflejada, ¿ves? Así que esta que nos quedó aquí sólida, que va en el eje de x desde negativo 1 hasta 1, en el eje de x va de negativo 1 hasta 1, y en el eje de y desde negativo pi medios hasta pi medios, esa que está aquí sólida es la gráfica de la función seno inverso, ¿ok? Bien, vamos a ver la gráfica aproximada de la función coseno inverso. Primeramente, consideramos la gráfica de la función coseno, restricción del coseno, ¿verdad? Que es a la cual le vamos a buscar la inversa para decir que es la inversa del coseno, ¿ok? No de la restricción del coseno. Bueno, recordamos que la gráfica de la restricción del coseno es esta que está aquí entrecortada. Empezaba en el punto 0,1, bajaba al punto pi medio 0 y finalmente llegaba al punto pi negativo 1, ¿verdad? Esta que está aquí entrecortada. Consideramos aquí la línea y igual a x, ¿verdad? La gráfica que corresponde a la función identidad. Y nos imaginamos que ese es un espejo. Pues mire, esta partecita que está entrecortada en la gráfica de la función restricción del coseno, mire la reflejada aquí. Esta partecita, ¡pum!, se refleja aquí, ¿sabes? Y esta parte sería de la parte de la gráfica del coseno inverso, ¿verdad? O sea, de la restricción, el inverso de la restricción del coseno, ¿verdad? Pero que la llamamos coseno inverso. Esta partecita que está aquí entrecortada y que pertenece a la gráfica de la restricción del coseno se refleja, mírala aquí. Esta partecita, mírala aquí, ¡pum!, se refleja ahí, ¿ves? Y finalmente el resto de la gráfica, de la función restricción del coseno, se refleja, mírala aquí, comenzando aquí, en el eje de x la de la restricción y en el eje de y la de la inversa, mírala aquí, ¿la ves reflejada? Y ahí esta que quedó aquí sólida, que es el reflejo de esta a través de esa línea y igual a x, es la gráfica de la función coseno inverso, que también recuerda que se puede representar por el símbolo arco coseno de x, ¿ok? Bien, bueno, pues tal como hicimos esas dos con lujo de detalles, usted puede hacer la de las otras cuatro más bien, funciones circulares inversas, ¿ok? La de la tangente inversa es esta que sale aquí, ¿eh? Fíjese que ahora el dominio son los números reales, pero el alcance va entre negativo pi medios hasta pi medios, porque en negativo pi medios y en pi medios hay unas asíntotas horizontales, ¿ves?
y esta gráfica que está aquí. Esa es la gráfica de la función tangente inversa, que también repetimos, se puede representar con este símbolo, arco tangente de x. La de la cotangente inversa es esta, ¿verdad? Que fíjese que el dominio son todos los números reales y el alcance va entre 0, donde hay una asíntota horizontal, y pi medio, y pi, perdón, donde también hay una asíntota horizontal. Y recuerde que pasa a través del punto 0, pi medio, ¿verdad? Y es esta que se ve aquí, ¿verdad? Y claro, se construye como se construyeron las del seno inverso y coseno inverso, pero que no estamos haciendo ese detalle. La de la secante inversa, vamos a continuar aquí, exacto. La de la secante inversa luce así. Vamos a ver. Sería esta fue la cuarta, ¿verdad? La tercera es la tangente inversa. La quinta. La quinta, la de y igual a secante inversa de x o arco secante de x, ¿ok? Luce así. Bueno, fíjense que el dominio de la función secante inversa son los números que son mayores o iguales que 1 o menores o iguales que negativo 1. O sea, de 1 en adelante en el eje de x o de negativo 1 a la izquierda, hacia atrás, en el eje de x, ¿verdad? Y recuerde que la función restricción de la secante original tenía una asíntota horizontal, ¿verdad? Una asíntota horizontal en x igual a pi medio, ¿verdad? Y entonces la gráfica hace esto, ¿verdad? Empieza aquí y recuerde que era como la media parábola aquella que abría hacia arriba, pero que ahora al ponerla, ¿verdad?, reflejada a través de la línea y igual a x, quedará como que abre hacia la derecha, ¿verdad? Esa parte. Y entonces, ¿ves? Que estaba desde 0 hasta antes de llegar a pi medio, porque en pi medio, aquí es pi medios, hay una asíntota horizontal, o que va desde negativo 1 hacia atrás, ¿verdad? Negativo 1 hacia atrás, pero que va desde negativo pi hasta antes de negativo pi medios, donde hay otra asíntota horizontal, ¿ok? Bien, y aquí sería más o menos negativo pi, ¿verdad? Y entonces es de negativo 1 hacia atrás, ¿verdad? Y ahí tendríamos la gráfica de la función secante inversa o arco secante, ¿ok? Bien, la de la función finalmente es cosecante inversa o arco cosecante de x, ¿verdad? Que es la número 6, es la siguiente aproximadamente, ¿verdad? Cosecante inversa de x o arco cosecante de x. Bien, nuestro eje de y. Vamos a poner un poco más largo, vamos a borrar la definición de la secante inversa que ya tenemos. Bien, y fíjense que el dominio son los números a la derecha del 1 o a la izquierda de negativo 1, ¿verdad? Bien, y entonces recuerde que el alcance iba más arriba del eje de x, no empieza en el 0, sino más arriba del eje de x, mayor de 0, ¿verdad? Porque en el eje de x hay una asíntota horizontal, hasta llegar a pi medios que está aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos este punto, y la gráfica hace así la de la cosecante inversa, ¿ok? Recordando entonces que el eje de x es una asíntota horizontal, ¿ok? Cada vez se acerca más y más al eje de x sin llegar a tocarlo, ¿ok? Y entonces también teníamos aquí negativo pi medios y negativo pi, donde también hay una asíntota horizontal, ¿ok? Para la gráfica de la función cosecante inversa.
Bien, y tenemos el punto este, negativo 1 pi medios, ¿no? Y la gráfica hace así, camina hacia acá, acercándose asintóticamente a la asíntota horizontal x igual, y igual a m negativo pi, ¿ok? Pues ahí tenemos las gráficas de las 6 funciones circulares inversas, ¿ok? Bien. Bueno, a base de esas gráficas y de las gráficas de las funciones restricciones de las funciones circulares, vamos a ver un nuevo tipo de problema a base de esas gráficas. Fíjese que a base de gráficas que usted conocía, de la función cuadrada, de la función cúbica básica, de la función valor absoluto, de la función raíz cuadrada, de la función entero mayor incluido, de la función logarítmica, de la función seno circular, de la función coseno circular, etc. Usted podía construir otras gráficas aproximadamente basado en el estudio, ¿verdad? El análisis de los coeficientes que contenían la fórmula de la función que yo le daba, ¿verdad? Pues ahora como un problema al revés. Ahora yo en vez de construir la gráfica voy a construir la fórmula de una función para la cual yo conozco la gráfica, ¿ok? Así que vamos a ver ese nuevo tipo de problema. Construcción de la fórmula de una función correspondiente a una gráfica dada, ¿ok? Déjeme advertirle que, claro, haciendo uso de las gráficas de las funciones restricciones de las funciones circulares y de las funciones sí, de las funciones y de las funciones circulares inversas, yo puedo construir gráficas aproximadamente, ¿verdad? Pero ahora el tipo de problema es al revés. Yo le doy la gráfica para que usted me diga, mira, la fórmula debe ser esta, ¿ok? Haciendo un análisis de lo que nos dan. Bueno, las gráficas que nos dan son las siguientes, en los siguientes ejemplos, ¿ok? Determine la fórmula de la función que se ajusta a las siguientes gráficas. ¿Okay? Y la primera dice así, la primera función que nos presentan es esta. Voy a borrar esta porque creo que esta no voy a hacer uso de ella, pero puede ser que en sus problemas necesite hacer uso de esta, ¿ok? Les repito, yo le puedo dar aquí una fórmula y usted a base de las gráficas de las funciones circulares, de las restricciones de las funciones circulares o de las gráficas de las funciones inversas de las funciones circulares puede hacer la gráfica aproximada. Pero ahora yo voy a dar la gráfica y usted me dice más o menos, bueno, me tiene que decir cuál es la fórmula de la función que se ajusta a esa gráfica. Y la primera luce así, mire.
Nos dan esa gráfica. Nos dan esa gráfica. Para que usted diga cuál es la fórmula de la función cuya gráfica es esa. ¿Okay? Bueno, pues usted tiene que recordar cuáles eran las formas, ¿verdad? Recuerde que en trigonometría hay que recordar muchas cosas de memoria. ¿Cuál era la gráfica? O de estas, que son de las funciones circulares inversas o de las funciones restricciones de las funciones circulares, que se parece a esa. Pues mire, yo le diría que se parece a esta gráfica. A esta gráfica de esta función, mire. Mira si usted la reconoce. Mire si no se le parece. ¿Verdad que sí? La gráfica de esta función que está así. Si esta que está aquí no tiene más o menos la misma forma. Lo único que tiene unas deformidades. Yo primeramente noto que como que es más está contraída horizontalmente más que está desplazada verticalmente hacia arriba. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Cuál era la gráfica? ¿Cuál era la función que correspondía a esta gráfica? La gráfica de la función restricción del coseno. Y igual a la restricción del coseno de x. No el coseno inverso, ¿verdad? Sino de la restricción del coseno. Si usted va, si no se la sabe ya de memoria, la gráfica de la función restricción del coseno tiene esa forma, de la cual esta se parece. Bueno, lo primero que yo noto es que, primeramente, esa gráfica como que se contrajo a la mitad. Se fija, fíjese que hace esto de bajar desde 1, pasa a 0 y después baja al valor mínimo en la distancia pi. Ahora esta viene aquí en 2, no en 1, en 2. Baja aquí y baja al valor mínimo en pi medios, en la mitad. O sea, que la fórmula que tiene que a la cual puede corresponder esa gráfica que yo le estoy dando debe decir así. Y igual al coseno, y como se redujo a la mitad, o sea, se contrajo a la mitad horizontalmente, eso lleva un 2 multiplicando por la x. ¿Se acuerdan? Como usted tenía un número constante multiplicando la x, eso quiere decir que horizontalmente esa gráfica de la función restricción del coseno se iba o a expandir o a contraer. Y como aquí se contrae, pues se contrae a la mitad. ¿Ok? Así que en vez de ser restricción del coseno de x, va siendo restricción del coseno de 2x. Además, fíjense que esa gráfica, ¿verdad? Bajaba aquí a menos 1, pero ahora lo más que baja es a 0. O sea que subió una unidad hacia arriba, ¿verdad? Fíjense que aquí a lo más que subía la gráfica de la función restricción del coseno original era 1, ahora sube a 2. O sea que se desplazó. Después que estamos la que tenemos contraída a la mitad, entonces se desplaza hacia arriba una unidad, ¿verdad que sí? Así es que a eso hay que sumarle 1. Pues ahí tenemos la fórmula de la función cuya gráfica corresponde a esa que yo le di. ¿Se fijan? Bien, vamos a ver. Vamos a ver otra acá arriba. ¿Verdad? Porque no quiero borrar las que quedan porque no sé cuáles de ellas las voy a usar. Bien. Fíjense esta otra que les voy a presentar aquí. Número 2. Dice, tenemos esto.
Así, así, ¿verdad? Uh-huh. Mm. Bien. Tenemos esa, ¿ok? Uh-huh. Ok. Bien. Bueno, vamos a ver qué se le parece esa gráfica a usted. Yo digo que se parece a la gráfica de la función restricción de la secante, que recuerde que tenía esta forma. Mire, vamos a hacerla en rojo, para no confundirlo. Empezaba en 1, en el punto 0, 1, y tenía a la línea vertical x igual a pi medios como asíntota vertical. ¿Se acuerdan? Hacía esto. La función secante. Hacía eso. Y por acá hacía esto. Empezaba aquí en el punto negativo pi 1, ¿verdad? Y hacía esto. Tenía la línea vertical x igual a menos pi medios como asíntota vertical. Hacía esto aquí. Esa es la gráfica de la función. Llegó a la secante de la x, ¿verdad? Bien. Ok. Ahí la tenemos. Fíjense que se parece. Mire, esta parte, ¿verdad? Negativo 1 es más abajo, perdónenme. Aquí. Se parece, ¿lo ven? Mire, esta parte hacia así, esta parte hacia así, esta parte hacia así, esta parte hacia así. ¿Verdad que se parece? Bien. Lo primero que yo noto en la que tengo es que en vez de empezar en 1, empieza en un medio. Y en vez de empezar en menos 1, empieza en menos un medio. ¿Verdad que sí? Vamos a terminar este ejemplo. Así que yo diría que lo primero que tenemos es que a esa gráfica de la función, restricción de la secante, ¿ok? A esa gráfica de la restricción de la secante la hemos multiplicado por un medio, ¿verdad que sí? Por un medio. Porque fíjese que se contrajo a la mitad. De 1 bajó un medio y de negativo 1 subió a negativo medio. Se multiplicó todo por un medio, ¿verdad? El negativo 1 por un medio da negativo un medio y el 1 por un medio da un medio, ¿verdad? Se redujo, se multiplica por un medio. Y entonces fíjese también que se expande, ¿verdad? Porque fíjese que entonces la 9, en vez de tener una asíntota vertical, en donde tenía la asíntota vertical original, que era en pi medios, la tiene en el doble, en pi, ¿verdad? O sea que horizontalmente se expande al doble. Pues eso quiere decir que la x, que es lo que cuando ya la multiplique por algo se afecta la expansión horizontal o contracción horizontal, se multiplicará por un medio, porque recuerde que si se expande, esto tiene que ser menor de 1, ¿verdad? Y si se expande al doble, pues hay que multiplicar la x por un medio, ¿ves? Y entonces esa sería la fórmula de la función que le corresponde a esa gráfica que yo les di, ¿ok? La de la secante original, que era esta, reducida verticalmente a la mitad, contraída a la mitad, y expandida horizontalmente al doble, ¿ok?
pues ahí tenemos la fórmula más bien de la función que le corresponde a esa gráfica que yo les di que estaba en negro, ¿ok? Bueno, pues seguimos de aquí en adelante en la segunda parte de esta lección donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.